tema de hoy es de la asesoría acerca de los registros contables y pues de nuestra actividad se ha planteado pues el siguiente orden del día. Entonces, identificar el concepto de lo que es la cuenta, de cómo se utiliza para el registro de las transacciones y los elementos que se utilizan pues para realizar los hechos o registrar contablemente los hechos económicos utilizando la técnica de la partida doble. Y pues como les decía, pues tenemos el siguiente orden del día. Primera instancia, la definición del concepto de la cuenta y los elementos que la componen. En segundo lugar, hacer una contextualización sobre lo que son los planes de cuentas y cómo se aplican para el registro de las transacciones económicas. En tercera instancia, revisaremos cómo se hace un registro de un hecho económico, una transacción económica, y después de esto, pues todas las dudas, inquietudes que tengan, con mucho gusto serán atendidas y cerraremos con la parte de las conclusiones y la bibliografía recomendada para el taller y pues de este módulo en especial de los registros contables. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué es la cuenta o para qué se utilizan las cuentas en el tema de la contabilidad? Cuando hablamos del concepto de la cuenta, hay que tener en cuenta que esta es un instrumento para registrar los movimientos de los elementos que componen los estados financieros. Entonces es como un instrumento, como lo digo, para registrar esos movimientos de entrada o de salida de recursos. Entonces recordemos que siempre en contabilidad partimos del concepto de lo que se dice la partida doble. Y pues que para que se cumpla el principio de la partida doble, pues debemos reconocer que existen una serie de descriptores para reconocer esas situaciones que ocurren en la naturaleza económica. Entonces, por un lado tenemos los activos, por el otro los pasivos y el patrimonio. Que estos tres elementos en sí corresponden a lo que se denomina el estado o el balance general de una compañía, es decir, su situación. Me va a mostrar siempre cómo está actualmente una compañía en su situación financiera, en su estructura tanto operativa como de inversión y financiación. Entonces, recordemos o tengamos en cuenta que los activos nos representan recursos de inversión y los pasivos y el patrimonio reconocen pues todos los elementos de la financiación de la empresa. Y pues que finalmente estos elementos deben permitir evidenciar el cumplimiento de lo que denominamos la ecuación contable. Entonces recordemos que la ecuación contable pues debe cumplir esto, que los activos deben ser iguales a los pasivos más el patrimonio. ¿Esto para qué? Pues para que se vea en equilibrio pues la situación o el balance de la compañía y se cumpla el principio de la partida doble. ¿En qué consiste ese principio de la partida doble? Pues recordémonos que nace o surge de del fenómeno de la dualidad presente en la economía, en donde pues se dice que los recursos económicos no se crean ni se destruyen, sino que sufren procesos de transformación. Y pues esos procesos de transformación o de cambio se ven vistos en esos movimientos. Y por eso es que la cuenta nos va a permitir registrar todo ese tipo de variaciones o de cambios. Además de ello, pues debemos tener en cuenta que no solamente son los activos, los pasivos y el patrimonio los que nos permiten evidenciar cómo está una compañía, sino que también esos movimientos o la utilización de estos recursos de los activos, pasivos y el patrimonio se evidencian con lo que son los ingresos y los gastos. Y dentro de los gastos pues se incluye también el concepto del costo. Que los ingresos y los gastos son lo que se denominan las cuentas de resultados o cuentas nominales, porque ellas son las que nos van a permitir determinar si en un periodo o en una fecha de corte determinada la empresa o la compañía tuvo la capacidad de generar ganancias o si por el contrario me generó fue pérdidas.
y pues que esas ganancias y pérdidas finalmente deben irse o verse reflejadas en el patrimonio de la compañía. Si hay ganancias en una empresa, las ganancias van a hacer que aumente el patrimonio de la empresa. Pero si por el contrario se generan pérdidas, entonces eso va a repercutir en que el patrimonio tenga o sufra un proceso de disminución. Finalmente, cuando la compañía determina hacia un periodo o una fecha determinada su balance o su estado o su situación, esta representación aquí de la balanza siempre debe mantenerse en equilibrio. ¿Qué quiere decir ello? Que la suma de los activos, sí, bueno, aquí quería hacerle ejemplo una sumatoria, debe ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. ¿Por qué no incluimos los ingresos y los gastos? Porque cuando se determina el estado de resultados o se generan los resultados de la organización, ese valor se va a incluir o se va a ver reflejado acá en el patrimonio de la entidad. Entonces, finalmente la balanza se va a ver vista afectada o se va a ver vista en equilibrio es solamente con los movimientos que se reflejen o con la sumatoria, mejor, de los activos versus la comparación de los pasivos más el patrimonio. Entonces, finalmente la cuenta es la que me va a permitir a mí, pues no solamente registrar, sino determinar esos saldos, esos valores tanto de los activos, de los gastos, de los ingresos, de los pasivos y el patrimonio, para poder generar una información resumida y que esa información resumida me permita a mí generar los estados financieros, porque pues finalmente eso es lo que buscamos con los estados financieros, es ello, que se pueda encontrar una información resumida con la cual pues los diversos usuarios de la información financiera puedan tomar sus decisiones. Bien. Ahora, la cuenta contable también puede ser vista de la siguiente manera. Esto es una representación de si ustedes miran, ustedes miran aquí bien la presentación, esta imagen pues viene a representar o a mostrar es un tipo de armario. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y ese armario a qué hace referencia o qué busca mostrar? Bueno, pues ese armario lo que busca mostrar es la misma representación de esta balanza o también lo que nosotros denominamos en la contabilidad como una cuenta T. ¿Por qué con un armario? Porque el armario es la representación en sí de una cuenta. La cuenta es como si ustedes hablaran de un armario o de un cajón. Y en un cajón, ¿uno qué hace? Piensen ustedes en el escritorio o la mesita de noche que tienen en su casa. Usted mete o saca cosas. Pues eso es lo que representa una cuenta T o la cuenta en sí en contabilidad. Un armario o un cajón donde tú metes cosas y sacas otras. Donde metes y sacas, ¿sí? Donde estás ingresando algún elemento o estás sacando algún otro. Entonces eso es lo que se viene a representar con esa similitud con el ejemplo pues del armario, en donde tú estás incluyendo o estás sacando algún elemento. Y en contabilidad, aparte de esa representación, pues también hay que tener en cuenta que hablamos de los efectos duales. Y cuando hablamos de los efectos duales, quiere decir que si tú estás ingresando algo en este cajón por este lado, digamos por el lado izquierdo, pues por el lado derecho también debe verse reflejado. Sí, es como si tú tuvieras un espejo aquí, debe verse reflejado aquí en el otro lado, en el lado derecho, pues la representación de ese objeto. Sí, estamos representando las causas y los efectos. Entonces es por eso que se utilizan las cuentas contables. Entonces, en las cuentas contables o en la representación de este armario, pues uno siempre organiza cosas, uno siempre mete objetos, cuadernos, libros, ropa, zapatos, bueno, tantos elementos que uno puede incluir en un cajón. Entonces, asimismo pasa con la representación de cada una de estas cuentas. Partimos de manera global
con la representación, digamos, del armario grande. Ese armario grande es como si habláramos de la cuenta del estado o el balance, y es como cuando lo abrimos y miramos qué es lo que hay adentro. Cuando ya miramos en detalle cada una de las secciones que digamos que componen este armario, pues ahí es donde vamos a encontrar estos elementos. En el tema de la contabilidad o la información financiera, pues vamos a encontrar los activos, gastos, pasivos, patrimonio, ingresos. Entonces, así esos diferentes elementos que podemos encontrar en un armario, pues en la contabilidad para reflejar los hechos económicos, pues les da una serie de descriptores. Y esos descriptores, pues son estos elementos de los estados financieros. A su vez, dentro de los activos, pues vamos a tener otro tipo de clasificación. Lo mismo los gastos también van a tener un tipo de clasificación. Los pasivos, el patrimonio, los ingresos van a tener una serie de grupos y de subgrupos. Y entonces ahí es ya cuando nosotros debemos encontrar de que si estamos hablando de la partida doble, estamos hablando de la dualidad. Y que cuando hablamos de la dualidad estamos viendo es que, o hace referencia a que si uno tiene un elemento representado por un activo, debe ser es porque ese activo surgió por algún tipo de situación, por haber recibido, digamos, un elemento patrimonial o por haber recibido un elemento de una deuda, por ejemplo, de un pasivo. Entonces, esos son detectar los elementos o los reflejos duales, hace referencia, digamos, a esta imagen de acá, de encontrar el efecto o la dualidad del reflejo de ese tipo de situación. ¿Sí? Es decir, que si yo recibo un recurso, ese recurso tuvo que tener o tuvo un origen, una causa, porque la consecuencia es el tener ese recurso en sí, físicamente verlo. El aplicarlo o el usarlo, pues también tiene que mostrar ese efecto dual. Y por eso es que el uso de la partida doble. Entonces, cuando les estaba hablando, ahora sí, de activos, gastos, pasivos, patrimonio, ingresos, pues en sus clasificaciones utilizamos lo que se denomina el plan de cuentas. El plan de cuentas me va a detallar a mí ese tipo de descriptores a un nivel más organizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la clase, estamos hablando de, por ejemplo, lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Y algunas veces los costos, depende del tipo de plan único o plan de cuentas que utilice algún país o alguna organización. El grupo va a ser una clasificación o una división de las clases, es decir, un detalle más de lo que hay dentro del grupo de la clase. Por ejemplo, dentro del activo, todo que son los recursos que controla o posee y administra una organización con el ánimo de obtener hacia futuro unos beneficios económicos, pues dentro de los activos podemos encontrar el dinero en efectivo, podemos encontrar cuentas bancarias, podemos encontrar inversiones, activos fijos, que son pues los elementos que le ayudan a la organización llevar a su actividad económica, los inventarios, que son los recursos o los elementos con los cuales la compañía los va a vender para obtener sus principales ingresos, bueno, en fin. Entonces, el tipo de grupo son todos esos elementos que les acabo de mencionar. La cuenta dentro del mismo plan de cuentas es ya un nivel de detalle, por ejemplo, del efectivo. Entonces, si estábamos hablando del efectivo, el efectivo puede ser monedas, puede ser billetes, puede ser una cuenta de ahorros, puede ser una cuenta bancaria. Y la subcuenta es una descripción más detallada, digamos, de la moneda. Puedo crear una subcuenta, digamos, que maneje monedas en moneda colombiana o monedas en una divisa de Estados Unidos o algún país de Europa o del Japón.
O también, por ejemplo, lo que hacen muchas grandes compañías es denominar para cada subcuenta, por ejemplo, en los bancos, Banco XYZ, Banco ABC, el Banco fulanito tal. Sí, entonces eso es un nivel o mayor nivel de detalle y por eso es que se utiliza el plan de cuentas, es para poder registrar los hechos económicos con ese nivel de detalle. Pero finalmente, cuando se construya los estados financieros, vamos a tener en cuenta son estos tres primeros elementos: clase, grupo y cuenta. Y para el caso de nuestro, digamos, de este curso, pues vamos a tener en cuenta lo que es clase y grupo, que son los descriptores más generales. Aquí la idea es, digamos, dar ese primer abordaje en el tema de la contabilidad y ya cuando pues ustedes tomen otros tipos de cursos avanzados, pues tener en cuenta los otros elementos. Aunque estos otros elementos, digamos, son más de competencia de un tipo de contador o un administrador, pues que se enfoca, digamos, al análisis de la información financiera. Bien, entonces como les mencionaba, en Colombia manejamos estos tipos de clases. El clase 1, el activo; el 2, el pasivo; el 3, el patrimonio; 4 para identificar los ingresos; 5 como dígito o número para los gastos; el 6 para lo que se denominan los costos de ventas; y el 7 lo que son los costos de producción para aquellas organizaciones que se dedican a modificar algún tipo de producto. Entonces, pues vuelvo y aquí muestro digamos, la imagen, recordando que pues en sí general esa balanza la vemos como un gran armario donde tenemos los elementos de activos, gastos, pasivos, patrimonio y de los ingresos. Entonces, ya hablándolo, digamos, en términos teóricos de la contabilidad, entonces es como ver nuestra balanza, que debe mantenerse siempre en equilibrio, ¿sí? Sus sumatorias, tanto lado izquierdo como el lado derecho, siempre deben sumar igual, porque siempre se debe mantener ese equilibrio debido al fenómeno de la dualidad. Y que dentro de toda esa gran balanza, pues tenemos elementos más pequeños, entonces manejamos mini balanzas. Entonces, cada vez que ocurre un hecho económico o una transacción, siempre vamos a afectar algún tipo de cuentas y por eso es que este tipo de representación así, donde sale una cuenta y afectamos internamente otros tipos de subcuentas o, por ejemplo, de grupo, cuenta y subcuenta. Cada vez que detallemos la información que tenemos, pues así estamos haciendo el tipo de manejo de esta información. La idea es que esto obviamente pues siempre debe mantenerse en equilibrio, como les acabo de mencionar. Entonces, en Colombia, una propuesta de utilizar el plan de cuentas bajo las normas internacionales de información financiera, pues consiste en tener en cuenta el listado general, ¿sí? Digamos, de lo que ya se venía manejando en lo que era antes el decreto 2650 del 93, que se denominaba antes como el Plan Único de Cuentas, o que muchos de pronto conocen como el PUC, ¿sí? Precisamente por decir que era único de cuentas. Ahora, bajo las normas internacionales, no se maneja un único plan de cuentas, sino se maneja es un plan de cuentas. Y la propuesta es que se tenga siempre en cuenta que el primer elemento que vamos a representar son los activos, es decir, siempre el primer dígito va a identificar la clase, los dos primeros dígitos van a identificar es el grupo. La cuenta siempre se va a identificar con los 4 primeros códigos y las subcuentas son aquellas pues que tienen tienen 6 o más códigos contables. Lo importante bajo las normas internacionales de información financieras es que prevalece el concepto más que un número o serial. Esto tenerlo en cuenta al momento que ustedes hagan los registros. A mí no me interesa tanto es que ustedes me coloquen los códigos, me interesa más es el manejo del concepto. Entonces, que sepan que es un activo, que me están identificando un efectivo o la cuenta de un banco, una cuenta de ahorros, así con los demás elementos que me identifiquen la clase y el grupo.
Eso es lo que me interesa en los registros contables. No tanto que me lleguen a un nivel de subcuenta, no, hasta allá no lo abordamos pues en este curso de contabilidad básica, porque la idea es que ustedes entiendan a nivel global qué es lo que está reflejando en ese plan de cuentas y qué es lo que se busca con el mismo, que es buscar una información que sea comprensible, comparable, oportuna y fiel a la realidad económica de un ente para que los diversos usuarios de la información pues puedan tomar sus decisiones sin sesgos, sin errores, sin que se les incline hacia algún tipo de tendencia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la precisión, en el caso de que ustedes hagan sus registros de la actividad, tener en cuenta es clase y grupo. ¿Sí? Identifiquen, no, esto es un activo, esto es un efectivo, es un inventario, es un activo fijo, es una inversión. No tanto decirme, mire, en esta transacción manejamos la caja menor, la divisa en Estados Unidos, No, esto ya es de un tipo de contabilidad un poco más avanzada. Bien. Ahora pasemos a explicar cómo registramos un hecho económico. Entonces, pues para ello tenemos una serie de pasos. El primer paso, el más importante, es identificar el hecho económico. ¿Qué significa identificar el hecho económico? Que tú establezcas la existencia de un documento soporte o un soporte contable, ¿sí? Que sea fiel, que sea real, que tenga datos, ¿sí? Datos veraces, que tenga una valoración económica, ¿sí? En la cual yo pueda estimar o establecer el registro contable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de esos documentos o soportes contables, en una videoclase ya del material del aula, ustedes la tienen allí una explicación sobre el tema. No quiero irme hacia ese aspecto, sino un poco avanzar. Entonces, la invitación a los que no han visto los videos de apoyo es pues para que lo puedan revisar. Entonces pasemos aquí de una vez a un ejemplo. Entonces en este ejemplo está Francisco Pérez y Pablo Gómez, que se han asociado para crear una empresa de comercialización de productos orgánicos FIP bajo una sociedad por acciones simplificadas. Acá en Colombia se denomina SAS. Y Francisco aporta 5 millones de pesos y Pablo 15 millones al momento en que se constituye. Entonces, en ese hecho económico, nosotros, como lo que se dice, primero identificar el hecho económico implica la existencia de un documento soporte. Para las transacciones o los registros que ustedes tienen que hacer, asuman de que todos tienen ya la existencia de ese documento soporte. Entonces, a partir ya de esa existencia, usted pues ya puede pasar a analizar la transacción. Entonces, en este caso de la constitución de esta sociedad, pues tenemos que el soporte es el registro de la notaría, es decir, la elevación a escritura pública de constitución de la sociedad. Así que, por ejemplo, los que son emprendedores y tienen sus ideas de negocio, pues el primer documento con el cual se va a poder realizar el registro contable de su sociedad, de su existencia, es a partir de ese registro en la notaría, porque pues allí va a dejar claro cuál es su aporte específico a la persona jurídica que se está creando en ese caso. Entonces, lo siguiente es identificar o establecer los elementos de los estados financieros que intervienen y los efectos duales que se ven involucrados. Es decir, identificar las causas y las consecuencias, los efectos, la acción y la reacción. Entonces, que es, digamos, a veces donde se complica un poco las cosas. Entonces, hay que analizar qué es lo que ocurre en la situación. En este caso de esta sociedad, se está generando una sociedad, es decir, una persona jurídica nueva, aparte de cada socio o de cada dueño, y que cada socio está haciendo la entrega de unos recursos a la sociedad que se está conformando. Entonces, si están entregando unos recursos, la sociedad en sí o esa nueva persona jurídica está recibiendo unos aportes. El hecho de recibir esos aportes, pues implica lo siguiente, que por un lado
el lado de recibirlos en sí, en dinero en efectivo, su consecuencia en la entidad es que se ven visibles como un dinero en efectivo, un recurso físico que la entidad recibe, es decir, una inversión, un recurso de inversión. Por eso es que el dinero, en este caso efectivo, se denomina como si fuera una inversión, porque está recibiendo ese recurso la sociedad. ¿Con cuál fin? De que a futuro pueda de ese mismo dinero generar unos nuevos beneficios económicos. Ahí está cumpliendo con la definición del activo. Y por el otro es que como se está constituyendo la sociedad, el hecho de haberlos recibido, la sociedad en sí debe representarlos como un aporte patrimonial, porque es un recurso de financiación, es decir, recibió de los socios para poder operar. Entonces es eso lo que nosotros hacemos cuando tenemos los hechos económicos, identificar los lados que mueven, pues recordemos pues la balanza. Bueno, aquí por la configuración que tengo no me deja mostrar mi balanza, pero entonces es reconocer los efectos que se ven involucrados tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Entonces, ¿eso cómo lo vemos? Pues entendiendo que el tercer paso ya es revisar las cuentas contables y su dinámica de registro, entonces ahí en la contabilidad es donde vemos que el hecho de haber recibido el dinero en efectivo, eso me constituye a mí en un activo. ¿En un activo de cuál? El efectivo y equivalentes. Aquí estoy identificando la clase y estoy identificando el grupo, que es lo que pues a mí más me interesa cuando ustedes estén realizando sus ejercicios de contabilidad. Y tener en cuenta que cuál es la dinámica de registro de los activos, de los gastos y de los costos. Entonces, tener en cuenta o recordar que siempre van a nacer, se van a originar o van a aumentar por el lado izquierdo de la balanza. En este caso de la cuenta T, siempre va a afectarse en los activos, los gastos y los costos cuando, por ejemplo, está recibiendo la entidad está recibiendo un activo, está aumentando o se ha originado un activo, pues ese valor se debe ver reflejado por el lado izquierdo, por el lado del débito. Y que en el caso en que se utilice, se consuma, se extinga o se cancele un activo o se pueda reversar un gasto o un costo, entonces su registro se va a hacer por el lado del crédito. Finalmente, el saldo de esta cuenta, o por lo general, la mayoría por la mayoría de las cuentas de activos, costos y gastos, pues tienen un saldo débito. El saldo de una cuenta, ¿cómo se determina? Sumando los débitos y sumando todos los créditos. Y se restan entre ambos. El valor se debe dejar en un monto positivo donde sea mayor o el débito o el crédito. ¿Sí? Entonces puede ocurrir que en una transacción económica y digamos en un periodo específico, ustedes determinaron estos valores y puede ocurrir que en algún momento, digamos un ejemplo, la cuenta caja tenga un saldo crédito, pero eso va a ser momentáneo, no quiere decir que al momento en que se constituya toda la balanza, ese valor debe quedarse ahí, no, sino simplemente es por el movimiento o la transicionalidad que ocurre en un periodo contable. Y eso es para que no van a generar confusión al momento en que tengan que registrar los saldos de las cuentas. Ahora, pues, ¿qué pasa con el otro lado de la balanza? En el caso del patrimonio. Entonces, en ese caso del patrimonio, pues estamos teniendo en cuenta que como son recursos de financiación, pues hablamos en sí del mismo patrimonio como cuenta, como clase, en este caso para el plan de cuentas, esta es la clase, y el capital social es lo que nos denominamos como el grupo. Y pues tenemos aquí pues la representación también de cómo es la dinámica en general pues de las cuentas del pasivo, del patrimonio y de los ingresos que se originan o surgen
o se van a tener su movimiento inicial por el lado derecho de la balanza, por el lado del crédito, y que van a disminuir, cancelar o extinguirse por el lado del débito. Entonces, igual, la sumatoria de los débitos y la sumatoria de los créditos, pues se deben restar, y la diferencia, cuando es positiva, es decir, que me debe quedar en el lado del crédito, porque por lo general, la mayoría de veces, el saldo o los valores del crédito deben ser mayores a los valores en un periodo específico, a los movidos o a los generados en el lado del débito. Bien, teniendo en claro la dinámica del registro de las cuentas, entonces ahí sí podemos mirar cómo queda afectada esta transacción económica. Entonces, teniendo en cuenta que recibimos un dinero en efectivo en nuestra cuenta del activo, efectivo y equivalentes, registramos los 20 millones de pesos, que fue el aporte de Francisco y, si no estoy mal, de Fernando, de los dos, o de Pablo, bueno, no recuerdo bien las dos personas, mejor dicho, los que invirtieron en esta organización, que en total fueron 20 millones. Entonces, como se está creando, se está afectando inicialmente, es la cuenta del activo, entonces ese valor lo estamos registrando en el débito, de acuerdo pues con las reglas de registro de los hechos económicos. Y por el otro, pues para que se mantenga la balanza en el equilibrio, pues estamos registrando que la sociedad recibió unos recursos de financiación, en este caso el patrimonio, que es el capital social, por ese mismo monto, 20 millones de pesos, que también corresponde pues a la dinámica de registro de este tipo de cuentas. Entonces, pues ahí finalmente debemos tener en cuenta pues estos dos elementos, de que el activo y el patrimonio, si yo consolidara esto en una sola balanza, pues se debe mantener en equilibrio. Sí, es decir, si yo dejara una única balanza del estado general de la organización, el estado o el balance, pues voy a tener 20 millones por un lado y 20 millones por el otro. ¿Listo? Bien. Y finalmente, cuando yo hablo de que los hechos económicos deben registrarse utilizando un formato específico en contabilidad, es lo que denominamos el asiento contable. Y el asiento contable es un formato así como este, de donde identificamos el nombre de la empresa, un consecutivo para cada uno de los hechos económicos o registros que identificamos, ¿sí? Es como un valor único para cada transacción o hecho que se genera. La fecha importante de la operación se debe indicar y dejar claro cuál es la naturaleza de las cuentas. Entonces, esta naturaleza es como si nosotros hablamos de la clase, y la cuenta en sí pues hace referencia al grupo, teniendo pues claro el plan de cuentas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos relacionado el activo, efectivo equivalentes, en el débito 20 millones de pesos y el patrimonio en el capital social 20 millones de pesos en el haber. Si pueden darse cuenta, aquí se está cumpliendo el principio de la partida doble y de la misma ecuación contable, en donde la balanza se debe mantener en equilibrio. Por eso es que la cuenta T es nuestra representación de esa balanza. Vean las sumas iguales en ambos lados. Bien, ahora miremos un tipo de ejercicios o de aclaraciones que se deben hacer frente al uso o las implicaciones de manejar el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre las ventas, denominado IVA. Entonces, el impuesto en Colombia, la tarifa general es del 19%. Y este impuesto siempre va a surgir en toda venta o en toda prestación de servicios que sean especificados como tales, que estén sujetos o gravados al impuesto, es decir, que la ley
haya establecido, mire, esas ventas o esa prestación de servicio están sujetos al impuesto. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, en la mayoría de estatutos tributarios, no solamente de Colombia, sino en países del mundo, que lo dejan en términos generales? Y lo que dejan a la excepción o la exclusión son elementos puntuales. Es decir, que la ley siempre, por lo general, todas las ventas o todos los servicios van a estar grabados con una tarifa del impuesto al valor agregado o impuesto sobre las ventas. Cuando se habla de impuestos sobre las ventas, entonces hay una clasificación que cuando se genera la venta o la prestación, ya sea de un bien o de un servicio, estos bienes o estos servicios pueden tener estas categorías: grabados, exentos o excluidos. El grabado, pues es el que aplica las tarifas. El exento es aquel que tiene una tarifa del 0%, pero ¿cuál es el beneficio, la implicación que tiene que se denomine exento? Exento quiere decir que, por ejemplo, un productor, digamos, de un medicamento, y que ese medicamento, el producto final, esté grabado con el impuesto sobre las ventas, digamos un caso hipotético, pero que los insumos o las materias primas para producir ese producto, la ley le haya establecido, digamos, que es un producto exento. Entonces, ¿qué va a implicar? Que esa sociedad va a tener que facturar el impuesto, pero no va a tener derecho a descontar los IVAs de las materias primas, porque esas materias primas están exentas. Entonces, siempre va a tener que pagar un impuesto. Cosa contraria, digamos, que aquí como que lo planteé, fue al revés, digamos que sea el medicamento. Por lo general, muchos de los medicamento, la mayoría tienen un IVA del 0%. Sí, porque digamos que pues es para atender asuntos de salud pública y de enfermedades generales, bueno, pandemias, etcétera, etcétera. Entonces, ese IVA, por lo general, de los medicamentos, pues tienen una tarifa del 0%. Pero digamos que los insumos o materias primas para fabricarlo, si estén grabados con un IVA, digamos, del 19%. Entonces, ¿qué va a implicar? Como la empresa que tiene que fabricar el medicamento tiene que comprar, pues el hecho de comprarlo le va a dar el beneficio de que el IVA que le hayan cobrado, ¿sí?, el que tiene que pagar por estos insumos de ese impuesto, los pueda tomar como un descontable, una deducción. Es decir, que cuando esta sociedad venda sus medicamentos, pues va a facturar el 0% del medicamento, pero puede reconocer en la declaración del impuesto la devolución del IVA que le hayan cobrado en estos insumos, ¿sí? A eso es lo que se refiere este tema de exentos. Digamos que acá no vamos a ahondar mucho en este aspecto, sino dar una breve explicación de por qué existe esa categoría. Y el tema de los excluidos son aquellos en donde no se genera el impuesto. Es decir, que ni lo factura, no lo factura, no maneja cuenta del IVA para este tipo de transacciones. La verdad, son muy pocos los productos que tengan esta categoría o los servicios. La mayoría, como lo decía, por lo general, están grabados y muchos de ellos a la tarifa del 19%. Eso pues ya es discreción de cada país de establecer sus tarifas y los mecanismos de cómo cobrarlo. Entonces, ¿cómo se hace el reconocimiento, digamos, en una transacción cuando se ve o se afecta el IVA? Entonces, el IVA es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo?
es una deuda que adquiere el que vende el producto o el que presta el servicio. Es el que se obliga a reconocer el pasivo. ¿Por qué? Porque este dinero se va a ser recaudado y tiene que girárselo a la DIAN, al Estado o a la autoridad fiscal. A la autoridad fiscal de cada país, ¿sí? El que se maneja, el que se encarga del recaudo de los gravámenes, de los impuestos y de las tasas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la cuenta del IVA? Esta representación aquí es de la cuenta del pasivo del IVA. Entonces va a denominarse IVA generado y el registro se va a mostrar por el lado derecho cuando se generen las ventas. Entonces, cuando se generan ventas de bienes o de servicios grabados que hacen parte de los principales ingresos de la empresa, es decir, que estén ligados a su objetivo social y en la mayoría de casos a los inventarios, entonces cuando se venda o se preste sus servicios y que eran denominados inventarios, entonces se debe generar el IVA. ¿Cuándo se va a denominar un IVA descontable y se va a registrar por el lado izquierdo? Cuando la compañía o la entidad genere compras. ¿Pero compras de qué? Aquí hay que tener cuidado. Compras de insumos, materias primas, materiales que sean o que se lleven o que se registren en los inventarios de la entidad. Y que esos inventarios se van a utilizar en la producción de los bienes o en la prestación de servicios de venta. Aquí tener claro esto, de los cuales de esas actividades obtiene sus principales ingresos, es decir, su razón de ser. Ejemplo de una empresa productora láctea. Si la empresa productora láctea se dedica a fabricar leche pasteurizada, a generar quesos, yogures, ese producto cuando lo vende va a generar un IVA, pero va a generar un descontable en las compras de sus insumos, materias primas, por ejemplo, la leche, la sal, harinas, bueno, frutas que sean necesarios para producir el bien que será objeto de venta, ¿sí? Y ese IVA que haya pagado en esas compras lo puede discriminar como descontable. ¿Cuándo una entidad no va a tener un IVA descontable? Por ejemplo, cuando está contratando servicios para adecuar instalaciones, para hacer aseo, por ejemplo, elementos que va a consumir en el mismo periodo, pero que no tienen que ver con su proceso productivo o con su proceso de prestación de servicios, de los cuales obtenga sus principales ingresos. Por ejemplo, la compra, digamos, de papelería en una industria láctea. La papelería la va a utilizar en sus oficinas, bueno, en las demás áreas, pero no están ligadas a la producción del bien o a la generación del ingreso. Entonces, en ese caso, el IVA no es descontable. El IVA, en ese caso, debe tomarse como un mayor valor del producto. Esto ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces miremos el caso de una compra de mercancías, que la compra de mercancías pues está haciendo referencia a inventarios. Entonces supongan la siguiente situación, en donde se adquieren mercancías para la venta por 8 millones de pesos más IVA a crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, primero, lo que habíamos dicho en el registro de un hecho contable, identificar el soporte. En este caso, suponemos de que existe la factura y la factura nos debe discriminar los valores. Es como cuando nosotros vamos al supermercado y en el supermercado, pues ahí nosotros vemos cuál es el valor bruto, es decir, sin impuestos, el valor con el impuesto y el valor total que pagamos. Si este valor total es lo que pagamos.
Entonces, el valor bruto, 8 millones de pesos. Cuando se indique en una transacción más IVA, quiere decir que a estos 8 millones de pesos debes agregarle o calcularle de manera independiente el valor del impuesto. En este caso, aquí estamos aplicando el impuesto del 19%. Entonces, a esos 8 millones de pesos, el IVA del 19% es 1.520.000 para un gran total de 9.520.000 pesos. Ahora, ¿qué hacemos? Registrar la transacción. Reconocemos de que esta entidad está adquiriendo unas mercancías, como lo habíamos dicho, unos inventarios. Y por eso la cuenta de activo, inventarios. ¿Por cuánto? Por el valor bruto. ¿Por qué? Porque el IVA no lo puedo tomar como un IVA, como un mayor valor, porque el IVA lo puedo tomar como un valor descontable. En este caso, el valor que yo llevo aquí al inventario de la cuenta de activos es de los 8 millones de pesos. Y reconozco el pasivo, el IVA. Un IVA, como les decía, descontable, porque me da derecho a mí como comprador que estoy comprando una mercancía que es un inventario de la cual yo voy a obtener mis principales ingresos por las ventas. Entonces, en ese caso, yo registro este pasivo o este IVA en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque al momento en que yo determine el valor a pagar, recuerden que esto es una cuenta del pasivo, pues va a ser el valor que quede registrado en el lado del crédito. Y eso pues va a salir de la diferencia entre la sumatoria de los débitos versus la sumatoria de los créditos. Entonces, por eso es que se dice que es un valor, esto me va a ayudar a disminuir el valor que tenga en el crédito. Es decir, voy a terminar pagando menos a la autoridad de impuestos. Eso pues es el aspecto que se maneja en el tema del IVA y pues también tiene una lógica al momento en que estamos hablando de impuesto al valor agregado. Y como es de valor agregado, pues deberíamos analizar toda una cadena, la cadena de suministros de una entidad, de donde empieza con la compra de las materias primas, de los insumos, de la transformación, de la distribución, de la colocación en venta, de luego los intermediarios, luego que llegue el producto final hasta el consumidor. Finalmente es el consumidor quien va a tener que pagar el impuesto, porque en las organizaciones de de producción y de comercialización, lo que van a hacer aquí es un juego sobre los valores que se cobren. Finalmente, se dice el valor agregado es por las diferencias que se generan entre los IVAs de los insumos versus el producto final. Bien. Y finalmente, hay que tener en cuenta que pues esta transacción debe quedar en equilibrio, ¿sí? Estamos afectando solamente los débitos, pero entonces esta transacción para que quede en equilibrio, pues debe verse el reflejo por el lado derecho. En este caso también es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque estoy diciendo, mire, yo estoy comprando a crédito, es decir, estoy constituyendo un pasivo, una cuenta por pagar a los proveedores. En este caso es el valor total. ¿Por qué? Porque es a mi proveedor o el proveedor el que se debe encargar de pagar lo del impuesto. ¿Sí? Yo lo reconozco para mí como sociedad como un IVA descontable, pero finalmente yo ese valor se lo pago al proveedor porque él es el que me está cobrando a mí esta factura. Ahora miremos el ejemplo de una venta de mercancías. Entonces, se venden mercancías por 10 millones de pesos. Ojo aquí con esta frase, IVA incluido a crédito, y se está indicando que los artículos que se vendieron tuvieron un costo de 5,5 millones de pesos. Entonces vuelve y juega. Identificamos los valores o la existencia de nuestra factura soporte y discriminamos los valores. ¿Qué quiere decir esto de IVA incluido? Que el valor que me están dando aquí ya
trae incluido el valor o el cálculo del impuesto. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Determinar o establecer cuál es el valor sin impuesto y con impuesto. Entonces, cuando me digan que el valor ya tiene el IVA incluido, quiere decir que ese es el valor que se pagó o el valor total que aparece en la factura. ¿Yo cómo determino el valor bruto? El valor bruto va a consistir o se va a determinar tomando el valor total y dividiéndolo en 1,19. ¿Por qué en 1,19? Porque esto hace el descuento o quita el efecto del impuesto. Y ahí me va a dar el valor bruto. Ya con eso yo ya puedo saber pues cuál es nuestro monto con impuesto y sin impuesto. Cuando ya determino ese valor bruto, pues yo a ese valor bruto ya puedo determinar el valor del impuesto. Y pues de esa manera pues ustedes pueden desarrollar sus ejercicios sin ningún problema. Esto por lo general en las sociedades o en los tipos de transacciones ocurren este tipo de acontecimientos o de hechos. Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento en que hagan un registro contable. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta situación? Pues como se está haciendo la venta de unas mercancías, las ventas le va a generar a la sociedad unos ingresos por ventas. ¿Por cuál monto? El valor bruto. ¿Por qué? Porque el impuesto, yo como soy el que estoy vendiendo, yo debo reconocer que debo generar el IVA porque es un pasivo que le voy a cancelar a la autoridad fiscal o a la autoridad de impuestos y lo debo discriminar. Entonces, en este caso, el valor del impuesto pues es de 1.596.639, el valor de los ingresos, y ahí pues yo ya puedo saber cuál es el valor que le debo cobrar a mi cliente. ¿Por qué es un valor a cobrar? Porque mire, yo vendí a crédito. Está generándose un derecho en el sentido de que yo como sociedad tengo el derecho de cobrarle o exigirle a mi cliente que me pague mi factura. Y en este caso, lo que debe pagar el cliente, pues va a ser el valor total de la transacción. De otro lado, hay que tener en cuenta esto, que si yo estoy vendiendo artículos, es porque tuvieron previamente un costo de fabricación, un costo de adquisición, ¿sí? Entonces, ojo eso con los registros que ustedes están haciendo. Hay que reconocer la salida del inventario. Si yo estoy vendiendo un producto es porque lo estoy entregando. Si yo estoy entregando un producto que es de mi inventario, pues debo reconocer que está saliendo. Y como está saliendo, yo lo voy a reflejar o ese valor de por su costo en el lado derecho de la balanza de esta cuenta. En este caso son 5.500.000. Pero ¿eso qué implica? Que yo esté registrando, reconociendo el costo de la venta. En este caso, el valor que me costó a mí haber adquirido estas mercancías, ¿sí? O haberlas colocado en condiciones de venta. Entonces, eso es lo que se está reflejando aquí con esta transacción. Ojo con esto al momento en que ustedes estén realizando sus transacciones. Por ejemplo, en el ejercicio que ustedes tienen de la actividad número 2, al comienzo, la sociedad está adquiriendo unos televisores o unos electrodomésticos. Ojo con el valor que ahí ustedes están reconociendo, porque ese valor que ustedes están comprando ahí en esa transacción es el costo de esa mercancía cuando ustedes la vayan o ahí la empresa la vaya a vender. Entonces, cuando la venda, recuerden reconocer la salida del inventario y el reconocimiento del costo. ¿Listo? Por el valor por el cual fue adquirido en la sociedad. En este caso les doy el tip ahí en el ejercicio en el punto número 1.
Bien. Finalmente, pues aquí se puede ver que en esta transacción la sociedad, como está movilizando unos recursos, está generando su actividad principal, ¿sí? Que es la venta, digamos, de unas mercancías. Aquí ya se ve involucrado los resultados. ¿Cómo salen los resultados de esta entidad? Tomando sus ingresos versus los costos o los gastos. La diferencia entre ambos me da la ganancia o la utilidad en esta transacción. En este caso es tomar el ingreso versus el costo y pues me da que son 2.903.361. Tenerlo en cuenta para el momento en que ustedes realicen sus ejercicios. Bien. Ahora miremos situaciones en donde estamos afectando lo que se denominan gastos. Entonces, en el tema de los gastos o también en la adquisición de lo que se llaman activos fijos, ¿sí? Aplica para ambos. Activos fijos son, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo, automóviles, computadores, sillas, muebles y enseres que apoyen las labores de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, una industria láctea adquiere maquinaria, adquiere carros o carrotanques para movilizar la leche, pero no los compra para venderlos, sino para utilizarlos en su proceso de producción, ¿sí? Más no para venderlos. Bien, entonces cuando tenemos gastos, bueno, aquí va a revisar un momento las videoclases. Por aquí alguien me estaba haciendo una... bueno, alguien me dice que no se está viendo nada. Voy a revisar un momento el Hangout. Voy a volver a compartir la pantalla. A ver qué es lo que está pasando. Bueno, me estaban diciendo como antes de que no se estaba viendo la pantalla. No sé si ahora sí la puedan ver. Voy a salir un momento y voy a volver a mirar en la videoclase. Bueno, por el lado de Jenny sí me dice que la está viendo. Sí, por el lado de la plataforma de Canva sí se está viendo. Bueno, de pronto es muy raro porque no, pronto sea de la transmisión. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, quedó fue el audio. Si se quedó congelada la transmisión, bueno, le pido disculpas a las personas de VirtualNet. Porque pues efectivamente hubo como se cayó la transmisión o dejó de compartir. Se me hace muy raro porque estaba compartiendo la pantalla. Pero igual la idea de la presentación es que queda disponible y pueden comparar pues el audio versus lo que estaba presentando en las diapositivas para que no tengan ningún inconveniente.
No sé si alguien de la plataforma de VirtualNet me puede confirmar si se está viendo ahora sí la presentación. Y hasta ahorita fue que veo las notificaciones. Hasta ahora me las está mostrando el sistema del chat. Bueno, les ofrezco disculpas aquí por los archivos. Les voy a dejar. Bueno, José me dice que en ningún momento se vio. Bueno, como les decía, lo que pueden hacer es comparar el audio versus el archivo que yo les voy a subir aquí por la sección. Entonces aquí por la sección de archivos yo les voy a subir la presentación. Venga, si quieren de una vez la voy a subir para que ustedes puedan comparar el audio versus lo que estaba explicando y así puedan desarrollar la actividad sin ninguna dificultad. Esperemos que lo cargue. En caso, si no lo carga, entonces yo se los mando por el correo electrónico. Bueno, José me pregunta si se puede hacer este nuevo encuentro. Bueno, la dificultad es que para VirtualNet yo lo tenía programado para el día de mañana, pero el día de mañana tengo otro encuentro y una reunión de docentes, por lo cual pues me tocó dejarla para el día de hoy, en este horario con la gente de Canvas. Bueno, creo que ahora sí están viendo mi pantalla, Bueno, la idea es que pueda terminar y pues mirar que como se estaba grabando el evento en Canvas, lo pueda descargar y se los pueda mandar a las personas que lo requieran en VirtualNet. ¿Listo? Entonces eso es pues lo que voy a mirar para poderles solucionar este impasse o esta situación. Bien. Entonces, estaba hablando de aquellas transacciones que constituyen gastos y que de alguna forma también está paralelo con las adquisiciones de activos fijos o propiedad, planta y equipo. Entonces, el tratamiento del IVA en esos casos es que se constituye en un mayor valor de lo adquirido. Esto a menos de que la entidad demuestre que lo que se ha gastado irá incorporado o afectará la producción, fabricación, desarrollo del producto o la prestación del servicio, del cual se obtienen los principales ingresos. Pero la mayoría de situaciones, la DIAN no da la autorización de que las entidades reconozcan sus gastos con esto de lo que se denomina el IVA descontable. Entonces, el IVA en esas transacciones sí se genera, pero en las compras se debe tomar como un mayor valor. Entonces, veamos un ejemplo. En el ejemplo se dice que se compran unos insumos de papelería y de oficina por $1.000.000 más IVA. Entonces, tenemos nuestra factura, nuestro soporte contable y en él discriminamos nuestros valores. Entonces, $1.000.000 más IVA. Entonces, recordemos que este $1.000.000 es el valor bruto y le adicionamos o le calculamos el valor del IVA. En este caso son 190.000 para un valor total de 1.190.000. Entonces, finalmente, pues vamos a tener que se afectan las cuentas de gastos, papelería, porque estos insumos que estamos comprando acá de papelería de oficina para esta entidad, pues no van a estar sujetos para que la entidad los venda, sino para que apoye las labores administrativas. Entonces, en ese caso, se constituye como un gasto porque va a ser un consumo que va a ser en ese periodo. Gastos de papelería por un valor de 190.000, es decir, el valor total, y creo la cuenta del pasivo, cuentas por pagar, por un valor de 1.190.000. Así va a ocurrir también en las transacciones que sean activos fijos o propiedad, planta y equipo. Finalmente, aquí nos está diciendo, pues no lo dice, pero en el caso en que yo pague esta factura, ¿qué es lo que yo debo registrar? Registrar la salida, es decir, este valor
la disminución o cancelación de esta cuenta por pagar versus la salida del dinero de la cuenta del efectivo y equivalentes. Y ahí pues yo estoy manteniendo el equilibrio en estas transacciones. Cuando dicen que paga o y que no es a crédito, entonces finalmente esta cuenta va a quedar en lo que se denomina en ceros y el reflejo se va a haber visto en las cuentas de gastos versus la cuenta del activo. Bueno, y aquí ya finalmente, pues esto es un ejercicio de análisis para los estudiosos que revisen pues las videoclases y es donde se deja el siguiente hecho económico y la idea es que identifique los pasos anteriores para que vea cómo queda ese registro o ese hecho económico, en donde la empresa Colaboradores S.A. se dedica a fabricar muebles para oficina y adquiere un automóvil para transportar sus mercancías por la ciudad. El auto tuvo un precio de adquisición de 45 millones de pesos, IVA incluido, y que se pactó pagarlo a 90 días. Entonces la idea es que ustedes puedan desarrollar este ejercicio y esto queda como un bono que implica u otorga una nota adicional en alguna de las actividades del aula, es decir, a las actividades 1, 2 o 3. La actividad 4 no, porque esa es una evaluación y la evaluación no puedo modificarle la calificación. Pero un momento a la plataforma de Canvas, que alguien me está haciendo una pregunta. Bueno, cuando yo compro papelería y cosas de aseo no discrimino el IVA en el asiento contable, solo escribo el valor total. Sí, correcto, pero teniendo en cuenta de que el IVA sí se calcula, pero ese IVA va dentro del valor de la compra, sí, el valor de la papelería que yo estoy adquiriendo. ¿Listo? Entonces va incluido dentro del monto que se adquirió de la papelería. Es decir, es un mayor valor al valor bruto. Entonces, en el asiento contable lo que se va a dar visto es el valor con el IVA incluido. ¿Listo? Bueno, un momento a la de... Bueno, Edwin que me dice que todavía no se ve. Dice que de pronto por la presentación de las diapositivas. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, es muy raro porque... ¿Por qué? Porque aquí estoy compartiendo toda la pantalla y cuando comparto toda la pantalla me debe mostrar es todo lo que se está generando dentro de la presentación. Bueno, por aquí alguien me estaba haciendo una pregunta. Bueno, tengo varias. Bueno, Edwin pregunta, profesor, tengo una duda con respecto a las compras de papelería y útiles de aseo para todo el mes. Ya me queda claro que el IVA se toma como un mayor valor del producto, pero al ser un producto para todo el mes es necesario que en algún momento los productos comprados se tomen como un activo y se carguen al gasto a medida que se van gastando o se puede cargar al gasto de inmediato, puesto que se sabe que se va a gastar en algún momento. Bien, esa pregunta me parece muy importante que la hagas, Edwin, y me parece muy bien que la generes, porque cuando uno sabe que es un gasto y cuando uno sabe que es un activo. Aquí tú lo estás diciendo muy bien. Uno ya sabe que en el mes va a consumir o va a utilizar lo que compró. Entonces, de hecho, ya de plano, ahí se va a constituir en un gasto.
porque al final del periodo no se va a haber visto reflejado, ¿sí? Es decir, no va a ser parte de un activo. Tampoco va a ser parte de un activo en el sentido de que esos objetos que yo estoy adquiriendo no los estoy comprando para un largo plazo, ¿sí? Sino lo estoy comprando para un periodo muy corto. Entonces no va a tener sentido que yo los refleje como en el activo para poderlos diferir como un gasto pagado por anticipado o algo así. No, porque finalmente en un activo se busca es reflejar todos aquellos elementos que tienen una importancia relativa grande a la entidad que impacte su estado económico, ¿sí? Su situación financiera. Entonces, si aquí las compras de papelería y de útiles de aseo no son muy significativos frente, digamos, a las compras de inventarios o frente a las compras de activos fijos que pueden ser por valores elevados, no tiene sentido de que yo lo que compre, en este caso de productos de aseo, papelería, utilería, los incluya como un activo, porque no van a ser representativos para la entidad, ¿sí? En el sentido de que me van a representar un gran beneficio económico para poder generar la venta o para poder generar mi actividad económica, sino que simplemente me están ayudando o colaborando para el funcionamiento o colocación de condiciones normales de la entidad para que funcione normalmente la empresa, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo mando es al gasto. Entonces, aquí lo que tú dices, sí, se manda al gasto de manera inmediata. Ya si es una compra significativa, muy grande, digamos que compró papelería de, no sé, digamos por 2, 3, 4 años y que el monto que se esté pagando sea representativo para impactar o cambiar las decisiones de los socios o de cualquier usuario de la información, entonces sí se puede incluir como un activo. Pero entonces ahí ya es donde entra, digamos, más el juicio profesional del contador para decir, bueno, ese monto o esa cantidad es representativa para la entidad para cambiar las decisiones en sus usuarios, porque si no es así, entonces mándelo al gasto, porque finalmente lo va a consumir o lo va a utilizar en un periodo corto. Pero cuando se adquieren elementos ya muy grandes, muy significativos y que son como de mediana y larga duración, en esos casos lo mejor es incluirlo como un activo. ¿Listo? Bueno. Bueno, esto ya lo había mencionado sobre los saldos de las cuentas, entonces creo que yo ya lo había mencionado. Lo había mencionado sobre que para poder establecer los saldos, entonces digamos por acá tenemos unas cuentas T, ¿sí? Digamos que aquí tenemos la cuenta de activo, activo efectivo. Y aquí digamos que tengamos una cuenta de pasivo de cuentas por pagar, que en el efectivo entonces recibí un cierto monto, que durante el mes hice unas transacciones y al finalizar el mes yo necesito totalizar estos valores. Entonces aquí yo saco la sumatoria del lado del débito y la sumatoria del lado del crédito. Cuando yo determino estas sumatorias, yo saco la diferencia, es decir, tomo el mayor valor y resto el de menor valor. Esa diferencia o ese resultado es el saldo. El saldo va a quedar donde se presente el mayor valor, ¿sí? Entonces el resultado que me sale de la diferencia de la sumatoria de los débitos menos el crédito o el crédito menos los débitos, entonces ese resultado o ese saldo va a quedar donde la sumatoria haya sido mayor. Si la sumatoria fue mayor en el crédito, entonces ese saldo yo lo dejo en el crédito.
Si la sumatoria fue mayor en el lado de los débitos, entonces yo la debo dejar en los débitos. ¿Listo? Eso frente a la pregunta de José Melo de cómo se determinan los saldos de las cuentas que se ven afectadas. Bueno, mis estimados estudiosos, pues esta pues fue la presentación de esta videoclase de apoyo para los de VirtualNet. Bueno, voy a buscar descargarla de Canvas o descargarla de YouTube donde quedó guardada para podérselas mandar en link. Espero eso pues poderlo solucionar entre hoy y mañana. Y pues finalmente, pues esta es la bibliografía recomendada que ustedes la pueden consultar en estas bases de datos. Y pues muchísimas gracias por la atención.